Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y estoy con Carlos Mamani Aliaga. Él es un académico muy reconocido en Perú, pero también en América Latina. Él es sociólogo y está a cargo de todas las relaciones internacionales a nivel académico dentro de la Universidad Nacional de Cajamarca. Además es director de un proyecto que se llama Proyecto Patria, tiene un canal de YouTube con ese nombre y ustedes lo pueden conocer. Vale mucho la pena conocerlo. Yo lo conocí en los cursos de filosofía de Jonathan Ramos a través de internet. Y bueno, ha sido pues un descubrimiento maravilloso, una joya en este mundo académico, encontrarte, Carlos, y ver cómo manejas de manera extraordinaria y maravillosa las relaciones internacionales con académicos de toda América Latina, pero también de España y otras partes del mundo. Entre los académicos que nos has presentado en las conferencias y reuniones que tú tienes está Dugin, Alexander Dugin. Mm. Y bueno, ha sido súper interesante conocer la geopolítica, desde todos los actores que tú nos presentas, todos los filósofos y sociólogos y politólogos, pero también con Dugin, porque el tema de la multipolaridad es un tema muy audaz, muy generoso, muy valiente, porque habla de reunir todas las ideas, todas las culturas, ponerlas en diálogo y a que aprendan a respetarse, a escucharse, a respetarse, a hacer acuerdos internacionales justos donde nadie pierda su identidad, ni su estilo de vida, ni sus usos y costumbres. Y eso es precioso. No habría por qué no gustarle a un solo ser humano sobre la tierra el que se le respete su identidad, su cultura, su historia, su modo de ser en la vida, en este mundo, ¿no? Y eso es lo que él propone y su hija también fue lo que propuso como periodista y como filósofa, Daria Dugina, y pues estamos muy tristes, muy, muy tristes. Tú eres el primero en América Latina que levantó la voz con duelo, con dolor por ese acto terrorista en contra de la vida de una filósofa, ¿no? De una periodista y filósofa. Carlos, primero mis condolencias Mm. y después, pues junto contigo, entender sus propuestas, porque creo que la mejor forma de honrar su memoria es divulgar esta idea, esta propuesta, este pensamiento de multipolaridad, para que no haya un pensamiento único. Bueno, muy buenas noches, estimada Teresa, de verdad, una Buenas vez más acá en noches. tu espacio, muchas gracias. Y de verdad que no sé si estoy a la altura de tus, vamos a decir, calificativos para con mi persona, de verdad, francamente. Igual pienso lo Seguro mismo de que ti, sí. me pareces una persona muy interesante, un programa muy valioso también el que tienes. Y por supuesto aprovechamos para mandar saludos al profesor Jonathan Ramos. Le deseamos que esté mejor y nos ponemos en contacto con él, que también lo queremos en la conferencia que estamos Lo organizando. queremos mucho y seguimos estudiando siempre todo lo que él nos enseña. Mira, acá tengo su libro, Crítica de la razón crítica. Mm, es grande su libro. Imperdible, un texto No- no- imperdible. bueno, yo tenía anteriores, pero ese está pendiente, pero bueno, ya lo tendremos. Y conversaremos del mismo seguramente. En fin, en efecto, Teresa querida, el tema que nos convoca hoy es para intentar hacer una aproximación a un concepto bastante complejo que todos más o menos descrito, que es la multipolaridad. Pero antes de nada, yo quiero, bueno, como bien mencionaste, estamos de duelo, todos en el mundo que bregamos por un mundo más, vamos a decir, plural, si se quiere, ¿no? Que no sea un mundo encorsetado bajo los cánones y modelos culturales y enlatados ideológicos de ciertos polos de poder de repente, ¿no? Entonces, frente a esa pretensión de universalidad totalitaria, se requiere también, pues, como bien dices tú, ¿no? La audacia de pensar justamente desde nuestro propio ser y nuestro propio estar y levantar la bandera, pues, de la identidad, ¿no? Si eso es lo que rescata el profesor Dewey. Como buen seguidor de Martin Heidegger, entre otros pensadores, él es de los últimos que justamente reconoce la valiosidad
de entender lo propio, el ser, el estar de cada uno como una bandera de lucha frente a la imposición, ¿no? Del capitalismo contemporáneo, sus desarrollos, y la imposición totalitaria de modelos, vamos a decir, culturales, ya dije, enlatados, ideológicos, que nos importan desde los centros de poder, que quieren básicamente que no solamente contentos con el tema económico, bueno, que en este momento hay al respecto y es lo de menos, sino a la esencia misma del hombre. Entonces, es allí donde esta propuesta resulta interesante no solamente para Rusia, sino también para todos los pueblos, como tú bien dices, a quién no le puede interesar mantenerse como sí mismo, ¿no? O sea, ser nosotros mismos, ¿a quién no le va a gustar eso? Entonces, Claro. entonces es importante tratar. Y bueno, Y ¿cómo decía? además en contra del discurso de Fukuyama, ¿no? Un pensador que aniquiló el pensamiento, que lo dio por muerto y dijo, ya no hay que pensar, hay que dejarse llevar por la tecnología y descansen en sus laureles, ¿no? Que el mundo los lleve, el mundo tecnológico los vaya llevando, ya no es necesario pensar, ni producir, ni hacer nada más que dejarse llevar. ¿Qué es eso? Y contra ese pensamiento que aniquila definitivamente al ser humano, está Dugin, que lo está haciendo de una forma muy valiente. Otro filósofo que me encanta es Zizek, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Y bueno, hay muchos que lo están haciendo, pero yo invito al público a que los conozca y que aprovechen ahora pues la presentación que nos puede hacer Carlos de pues de Dugin, y si quieres agregar algunos otros nombres para que la gente vaya leyendo y nos pongamos al día, porque no es posible que vivamos al margen de lo que pasa a nivel mundial y nos limitemos solamente a una guerra que está impactando en Europa y no, está impactando al mundo entero y tenemos que saber por qué es que debemos involucrarnos a nivel intelectual, emocional, subjetivo y objetivo, desde todas las posibilidades para entender el mundo en el que vivimos y aportar desde nuestro lugar algo bueno para que se logre esa multipolaridad, 7.000 millones de cabezas pensando y no un puñadito de seres humanos llevándonos por, su, por su caverna, ¿no? Ujú. Sí, en efecto, el profesor Alexander Dugin es muy grosso modo, creo que hay personas mucho más calificadas para seguir, exponer, ¿no? Su trayectoria, pero bueno, como, claro, seguidor de su trabajo, de sus obras, de su biografía, es una persona bastante interesante, que nació justamente en la Unión Soviética, ¿no? Pero que al mismo tiempo era crítico de la misma, ¿no? Creció pensando críticamente y pasó al mismo tiempo por diversos, si se quiere, posturas ideopolíticas, ¿no? Diferentes escuelas sociopolíticas de pensamiento, hasta que llegó, bueno, a cierta edad, a cierta madurez intelectual, y se dio cuenta que radica tanto el liberalismo, que es la primera teoría política, el comunismo, socialismo, el marxismo, digamos, en general, eh, dentro de la segunda teoría política, ¿no? Y la tercera, las dos últimas, que sería pues la tercera teoría política, el nazismo, el fascismo. Entonces, la primera teoría política se inaugura en la modernidad, ¿no? O sea, el liberalismo es hijo e inmediato y no podía ser de otra forma que de la modernidad, ¿no? Y sobre este hecho histórico, vamos a decir, se funda pues el resto de ideologías políticas en ese diálogo con el liberalismo y con la modernidad. Y la modernidad, como explicaba ya Heidegger en su momento, pues es el olvido del ser, ¿no? La desacralización de lo sagrado, ¿no? El oscurecimiento, el opacamiento de lo sagrado, vamos a decir, ¿no? Así lo entendía. Si Y se Dugin, opaca lo sagrado y se centra en el sujeto, ¿no? El ser humano. claro, o sea, Dugin, para entenderlo, hay que comprender que es una crítica radical a la modernidad. O sea, estamos hablando de una crítica de Kant y a todos sus pensamientos que dieron origen a ese olvido del ser, ¿no? A la preeminencia de la técnica por sobre justamente el hombre mismo, ¿no? O sea, la técnica pasa de convertirse en una herramienta a ser el tótem, ¿no? Y a reemplazar, y si se gusta en términos marxistas para el que prefiere, enajenado, ¿no? Entonces, el profesor Dugin hace un hincapié y levanta justamente la voz frente a este olvido del ser y entiende que la modernidad, ¿no? La modernidad
va a haber gente que de repente no está de acuerdo, va a decir que hay diversas modernidades, ¿no? Pero la que se refiere Dugin es la modernidad cartesiana en específico. La modernidad, vamos a decir, recoge un término de Heidegger, el pensamiento máquina, ¿no? Das Rechnen de Denken, ¿no? Algo así más o menos en alemán. El pensamiento calculador, ¿no? Ese pensamiento calculador que opaca todo lo demás y que nos desesencializa, por decirlo de un modo, ¿no? Como seres humanos, como el hombre, lo que debería ser. Entonces, todo ese proceso filosófico, vamos a decir, de pensamiento, va a desembocar, ¿no? Bueno, en las grandes utopías de la modernidad, ¿no? El iluminismo, la ilustración y todo eso, ¿no? Y ahora más que nunca esas teorías, no solo teorías, sino corroboradas por la realidad, vemos que estos cánticos de progreso infinito, de una flecha absoluta hacia el progreso, definitivamente no es así, ¿no? El siglo XXI está muy lejos de esas pretensiones, vamos a decir, en su máxima expresión kantianas, que muchas veces no tienen que ver con la realidad. Claramente yo no soy filósofo, ¿no? Ni tengo las presunciones de, estoy diciendo cómo yo lo entiendo a mi modo, simplemente, ¿no? Yo sé que hay personas mucho más calificadas que uno para hablar de estos temas, pero estoy haciendo el Bueno, intento. podemos recomendar el diálogo que tuvieron hoy Manet Atulian y Jonathan Ramos sobre modernidad y posmodernidad. Buenísimo, y ahí les va a quedar clarísimo todo lo que se Ajá. refiere a esa parte filosófica, pero refiriéndonos a la política, la cuarta teoría política de Dugin, esa sí la entiendes pues bien, porque tiene que ver mucho con el orden social, con la sociología y la política que van de Ah, la sí, sí, mano. sí. Claro, no, toda postura política, toda idea política tiene un trasfondo filosófico, ¿no? Inevitable, y antropológico también, ¿no? O sea, ¿qué es el hombre? ¿A dónde va? ¿De dónde viene? ¿No? Entonces, mencionaste el tema de la posmodernidad. Entonces, la modernidad que se inicia descartiana, vamos a decir, ahora es rechazada, ¿no? En un momento por la posmodernidad, pero que al final de cuentas simplemente vendría a ser la exacerbación al mismo tiempo de o la radicalización de sus postulados vamos a decir, más importantes, ¿no? Entonces, la posmodernidad, ahora vivimos en una posmodernidad, por lo menos no en todo el mundo como se piensa, ¿no? Sino por lo menos vamos a decir, en el occidente, ¿no? Colectivo, algunos le dicen, ¿no? Encabezado por Estados Unidos, subordinados como Europa, que no, dicho sea de paso, y aquí entra lo geopolítico, no es la posmodernidad la cultura global, ¿no? Sino es la cultura de ellos. O bueno, es la degeneración de la cultura que ellos han tenido, ¿no? Y que ha pasado por todos esos procesos, vamos a decir, de, de formación, de tergiversación, ¿no? Y eso les ha llegado, eso tienen ahora, bueno, muchos de ellos se sienten contentos seguro con eso, ¿no? Con el individualismo exacerbado, la destrucción de todos los vínculos comunitarios, humanos. Ejemplo, hay una película muy buena, un documental excelente, que seguramente lo conoces, La teoría sueca del amor, ¿no? No recuerdo el nombre, Sí, de Eric Gandini, ¿no? Italo-sueco, un director, incluso entrevistan a Sigmund Bauman, que es un sociólogo del cual también Dugin bebe, ¿no? En sus diversos textos claro. relacionados, ¿no? Entonces, ahí se ve justamente, ¿no? Cómo sociedades opulentas materialmente son miserables espiritualmente, ¿no? Sí, con una frialdad y una tristeza enorme y una tendencia a la depresión terrible, no, ¿no? sí, yo a mis Y con un alumnos, índice de suicidios espantoso, porque toda ideología sembrada en esas sociedades, pues como no es verdad, la ideología es un sesgo, es un ocultamiento de la verdad, con dolo, alevosía y ventaja, pues entonces vivir en la mentira entristece a cualquiera. Y son sociedades tristes, lejos de lo que es ser un ser humano, ¿no? mm, totalmente de acuerdo, o sea, la tecnología, la opulencia, como ahí explica Bauman justamente en ese documental, es lo que nos mantiene humanos, ¿no? La necesidad es la que nos hace unirnos para solucionar, al menos el hombre históricamente lo ha hecho así, nunca ha hecho sus cosas solo, por decirlo de un modo, ¿no? Entonces llega un momento en que el Estado mismo se convierte en totalitario en el sentido no en el sentido, vamos a decir, si algunos quieren a la soviética, o en el sentido, vamos a decir, del fascismo, nazismo, etcétera, sino en un sentido como aquí entroncamos con Dalmacio Negro, que es también un pensador de lujo, ¿no? Y que también ha citado a Dugin en uno de sus últimos artículos sobre el conflicto ruso-ucraniano,
o sea, es un señor español, yo creo que el pensador político español más importante, o uno por lo menos de los más importantes. Él habla del totalitarismo liberal, ¿no? Cómo es que el liberalismo, bueno, por sus cuestiones entrópicas, vamos a decir, ¿no? De avance, como el doctor que tiene en ese libro, La Cuarta Teoría, él nos habla de los procesos, exactamente no recuerdo bien el nombre, pero es cuando no tiene límite, ¿no? Procesos Claro, el entrópicos. proceso ilimitado de las innovaciones constantes y Exacto. un aceleramiento absurdo que llega hasta el absurdo, donde no hay tiempo de asimilar nada, no hay tiempo de crecer integralmente, pausadamente, sino que la obsolescencia incluso, que todo se hace obsoleto para innovar, 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 y en ese afán de innovar todo se va haciendo obsoleto, incluso las relaciones interpersonales. Todo, Exactamente. ajá, de todo eso hace crítica Dugin, y su hija también lo hacía como Exactamente. filósofa. Eran los dos, ambos eran críticos acérrimos del liberalismo porque entendían que el liberalismo se había convertido en totalitario, ¿no? De ahí que Dugin hable del tercer totalitarismo. Después del totalitarismo comunista soviético, luego el totalitarismo nazi fascista y luego el totalitarismo liberal del que habla, ¿no? Del Macho Negro en un artículo de 2016. O sea, lo que dice Dugin, por activa o por pasiva, también está abonado por otros intelectuales también de calibre. No es que Dugin, como se pretende, sea un intelectual periférico, ¿no? O sea, si se dice eso es simplemente para querer ocultar la verdad de su obra, simplemente, ¿no? Igual en relaciones internacionales, no, que Dugin no lo citan. ¿Dónde? O sea, en los servicios diplomáticos que tenemos los van a citar, o sea, los servicios diplomáticos que tenemos están totalmente desfasados, o sea, no dan cuenta sus marcos teóricos del mundo que estamos viviendo, ¿no? Son marcos básicamente jurídicos, en fin. Pero para volver al tema, entonces, en este documental tan interesante, uno puede ver justamente cómo es que la posmodernidad ha terminado atomizando, ¿no? Al ser humano. Al darle los estados de bienestar son justamente aquellos que se han transformado en los más totalitarios, porque al darle prácticamente toda la solvencia material al ser humano lo ha vuelto un inútil, ¿no? A tal punto de que ya incluso no está totalmente desvinculado, o sea, esas son ideas que florecen en los 60, 70 del siglo pasado y que ahora estamos viendo cómo está terminando de disolver justamente la idea de sociedad, o mejor dicho, de comunidad que ya no existe, a tal punto que la familia también es un tema, ¿no? O sea, la idea es tan egocéntrico, ¿no? O sea, yo primero, yo segundo, yo tercero, que incluso teniendo, vamos a decir, capacidades materiales, pues, si se quiere, para mantener una familia, es lo último que se hace, ¿no? La gente prefiere criar perros, criar gatos, por decir algo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Y incluso existe, ahí en ese documental me quedé sorprendido, existe un departamento del Estado sueco que se encarga de buscarte y de tocarte la puerta una vez que a tus familiares buscar una vez que tú te mueres porque te mueres solo. O sea, Sí, se es llama, trágico. Sí. señor, su papá se ha muerto hace 3 meses, ¿no? En su departamento. Porque hijos y padres, es normal que hijos a padres no los vean años, 20, 10, qué sé yo, ¿no? Cosa que no es asunto nuestro. O No sea, es asunto nuestro. nosotros en América Latina, si alguien va al doctor, va la abuelita, la mamá, la hermana, la prima y el hijo al doctor a consulta médica para ver qué tiene la tía. Y si van a operar a alguien en quirófano, lo mismo. Y en la sala de espera, toda la familia. Somos comunitarios, somos de familia. Entonces, Isaac, que también conoce muy, que diga, Dugin, que conoce muy bien América Latina, y mucho por los universitarios que lo han convocado a conocer sus distintos países y culturas, pues está encantado y dice: es que yo lo que quiero es que América Latina sea feliz, que conserven incluso su cultura hispanoamericana, que conserven su fe cristiana. Así lo dijo, o sea, que lo diga un intelectual, que lo diga un filósofo. Eso es Y, respeto y veneración por y la vida. y un filósofo bien curioso, porque es bien venerado por los progres también, ¿no? O sea, no es que, ¿no? Solamente sea de gente que piensa más parecido a uno, ¿no? O sea, es un filósofo, no, Zizek, ¿no? También interesante, ¿no? Ah, sí, sí, sector. Polémico, Ajá. polémico. No, el Duque para los progres no cuenta simplemente, ¿ah? Para los progres, Duque para los liberales en general, tanto de izquierda como de derecha, o sea,
eh, Dugin es un fascista, ¿no? Es un nazi. Me entrevistó Víctor Tarnowski Pero ayer, es justamente. ignorancia, o sea, el que lo califiquen de nazi es una ignorancia No, es una terrible. ignorancia, es mucha mala fe también, porque ayer me entrevistó a Víctor Tarnowski, ¿no? Que le mandamos saludos también desde Moscú, es un importante periodista, ¿no? De la Federación Voy a Rusa. buscar tu canal de Proyecto Patria acá para Eso mostrarlo, mismo, sí. para que Y vean y ubiquen las conferencias que ha dado CISEC en tu universidad. no, Dugin. Que digas, Sé que todavía perdón, no lo yo no conoces. sé por qué todo el tiempo digo CISEC, pero me estoy refiriendo a Dugin. Vamos a Debe ver. ser porque los dos son eslavos, Yo seguramente, ¿no? creo, yo creo. Sí, sí, sí. Bueno, mira, ve. Tenemos acá, bueno, acá tú publicas esta nota, esta entrevista muy interesante con Víctor, que es Víctor Tarnowski, un periodista ruso muy importante. que reporta en español a través de los medios rusos. Y tienes las conferencias, están acá una y la otra de Alexander Dugin. Las conferencias están también subidas allá. Ahí está una, acá está otra. Sí, ahí lo ves, está en negrito abajito. Debajo de lentes, abajito. Está Acá, exacto, acá hay una y la el otra ya la CEP. había mostrado, acá está la otra. Sí, sí, sí. Entonces, fíjense, es Proyecto Patria. Si ustedes quieren saber de geopolítica, escuchen a todos los conferencistas y a todas las entrevistas que nos obsequia Proyecto Patria, que dirige Carlos Mamani Aliaga, porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Y ya que compartí pantalla, aprovecho para pues mostrar un poco cuál es mi sentir respecto de esta tristísima noticia del fallecimiento de Dugina, de Daria Dugina, porque mira, acá en México, déjame muevo esto para acá, periodistas asesinados en México. Desde el 2000 a la fecha, 154, son 142 hombres y 12 mujeres. En lo que va de este año, 14 periodistas han sido asesinados. El último fue el 9 de agosto, Juan Arjón en Sonora. Luego tenemos que cada 14 horas reciben una agresión los periodistas. Su mayor riesgo es cubrir corrupción y política, seguridad y justicia, derechos humanos, protestas y movimientos sociales, tierra y territorio y sector privado, cuando denuncian anomalías del sector privado, ¿no? Y bueno, pues tenemos que estos periodistas han muerto, pero que muera una filósofa Ujú. Y joven, muy joven. joven de 30 años de edad es callar el pensamiento, han callado la información a nivel mundial y bueno, México es de los peores países para ejercer el periodismo, todo el tiempo viven bajo amenaza, pero que asesinen a un filósofo, ¿no? Es una cosa terrible querer callar el pensamiento. Ya lo han hecho en otras épocas. Tengo la lista de Sócrates, Zenón de Lea, Hipatia, Boecio, Juan Escoto, Pico de la Mirandola, Tomás Moro, Giordano Bruno, Galileo, Condorcet, Schlick, Edith Stein, Giovanni Gentile, Pitágoras. Y bueno, esto lo tomé de Humano demasiado humano, que lo publica el 5 de mayo del 2021 en su Facebook. Y ahora Daria Dugina, hija de Alexander Dugin. Y bueno, Terrible, sí. terrible. Ahora tenemos acá en el Twitter Alexander Dugin, hay pues un responsable de las notas de Alexander Dugin en Twitter y nos comunica todo lo que él dice. Para empezar, pues está un agradecimiento al inicio del Twitter de parte de Alexander Dugin por quienes han expresado sus condolencias por la muerte de su hija. En este post habla preciosidad de su hija, una bella mujer ortodoxa, patriótica, ¿no? Que estaba haciendo una tarea responsable y profunda en el periodismo, que jamás llamó a la violencia ni a la guerra. Y luego también llama la atención esta solicitud a la UNESCO, una exigencia a la UNESCO
que por favor garantice seguridad a los periodistas, libertad de expresión y acceso a la información. Y bueno, quien quiera puede acercarse. Ha sido terrible, la verdad, el manejo que la prensa occidental ha dado a la tragedia. Ha sido de verdad miserable por donde se mire. Acá yo te digo, por ejemplo, en el Perú, que son nuestros grandes medios, entre comillas nuestros, porque no lo son, de la capital, como el comercio, ¿no? Que es el más importante. eh, ¿Cómo publicar, por ejemplo, explosión? Ha sido un acto terrorista, no ha sido una explosión. Es allí justamente que el totalitarismo, allí donde vemos, en estos actos, se torna totalitario, ¿no? Se torna totalitario puesto que ha abandonado sus propios principios. Ya me acordé de lo que quería mencionar hace un momento, ¿no? Dugin, en ese libro, La Cuarta Teoría, habla de los procesos monotónicos, critica los procesos monotónicos, procesos por los cuales las ideologías de la modernidad, como el liberalismo en este caso, empiezan de repente, ¿no? Primero liberándose, vamos a decir, de la idea de Dios. Así empieza a liberar la modernidad. O sea, por eso es que el liberalismo es la primera teoría política, no es una casualidad, ¿no? Luego se va liberando de más del Estado y por último, en nombre todo del individuo, ¿no? Y ahora estamos viendo de la familia. Ahora cuando se habla de marxismo cultural, yo no sé, de los liberales que hablan de esto, yo no sé qué le están diciendo el marxismo cultural, porque como ya demostró el profesor Jonathan Ramos, de Marx no puede salir un progresismo como ahora se ve, ¿no? Podremos estar en contra o a favor de Marx, pero no tiene nada que ver. Entonces, vemos que este llamado marxismo cultural, bajo la óptica del profesor Dugin, no es otra cosa que un liberalismo cultural en sus últimas escuelas, ¿no? Cómo a través de los procesos monotónicos, el liberalismo mismo se va, vamos a decir, transmutando, ¿no? Y radicalizándose cada vez más, y ahora se ha tornado, como dice Dalmacio Negro, totalitario, o el mismo Dewey, el tercer totalitarismo, y esos atentados, esa intolerancia, ¿no? Que ellos, el discurso es lindo, ¿no? Diversidad, tolerancia, que todos somos lindos, iguales, pero en el momento en que alguien se sale de la raya, ¿no? De la discursividad esta, se ve esto, ¿no? Y el otro día hablando con un amigo que está en Alemania, amigo Rodolfo, le mandamos saludos, me decía, ¿no? O sea, ya viví 10 años en Alemania. O sea, aquí la gente está totalmente, vamos a decir, disuelta, ¿no? O sea, atomizada, viven un individualismo tremendo y ellos se creen libres, pero no se dan cuenta que son más presos de lo que ellos les han metido en la cabeza. O sea, no pueden pensar de otra forma. Apenas escuchan una palabra que más o menos, o algún mensaje que uno pueda dar, que de repente confronte lo que ellos creen, simplemente ya la persona es nazi. Así, la persona es Sí, nazi. pero además ya piensan conforme a la moda, te das cuenta, es tan triste, es como la No, y ropa, ellos, como la vestimenta. Ya la forma de decir las cosas, de pensar las cosas es como conforme a la moda, como ponerse una ropa de moda, un maquillaje de moda, pues un pensamiento de moda y tan obsoleta una cosa como la otra y van cambiando de moda en su forma de pensar y no tienen convicciones firmes, no, no tienen identidad familiar, identidad cultural, relación con Dios, respeto al credo de sus antepasados, de la familia, la tradición, la costumbre. Y Dugin y su hija lo que han hecho es difundir esta idea de la multipolaridad, multiculturalidad, que se respete la diversidad natural según procesos históricos que el ser humano ha ido desarrollando en distintas partes del mundo. Mira, cuando viajas a cualquier lado del mundo, resulta que te encuentras ya lo mismo en todas partes. Solo la geografía cambia, la fisiografía cambia, pero de bienes y servicios te encuentras todo igual. Dices, ¿dónde están las artesanías y la comidita original del lugar y el vestido original del lugar? ¿Dónde está? Entonces nos hemos vuelto más pobres. La riqueza se ha disminuido, esa riqueza cultural se ha reducido a la nada. exactamente, sí, justamente ya entrando ya de lleno en el tema multipolar que enarbolaba, por supuesto,
Daria Dugina, que este programa se lo estamos Es un dedicando. homenaje a ella, este es un homenaje a ella y al pensamiento libre, al pensamiento analítico y crítico Claro, que más ella que representó, desde su temprana edad representó eso. sí, exactamente, ¿no? Su hija mayor y qué pena, la verdad. Pero bueno, entonces, la multipolaridad encarna justamente eso, ¿no? El rescate de las diferencias civilizatorias, culturales entre los diversos pueblos ecúmenes con sus respectivos espacios geoculturales, ¿no? Entonces, a mí me parece bárbaro esa idea, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que seguir nosotros obligatoriamente una forma de ser que no es la nuestra, que está ajena a nuestras raíces, a nuestras costumbres, ajena a nuestra cosmovisión? O sea, eh, si a ellos les gusta el mundo anglosajón, ese mundo, perfecto, yo no tengo ningún problema, genial, pero no tienen por qué imponerlo como modelo civilizatorio, cultural para toda la humanidad, ¿no? O sea, China, por ejemplo, vamos a hablar del mundo asiático, o sea, históricamente hablando, los grandes imperios, si tú te das cuenta, las primeras potencias de la humanidad aparecen por allá, en ese gran bloque llamado Eurasia. ¿No? La misma Biblia no se escribe en Europa, se escribe, hay un autor católico fundamentalista que una vez me preguntó, ¿no? Un amigo, ¿pero qué le ha dado Asia al mundo? Bueno, para empezar, la Biblia, creo, ¿no? Los primeros capítulos de la Biblia se escriben por allá, no se escriben, ¿no? En Europa, no se quedaron pensando, pero es la verdad. Por decir algo, ¿no? Las grandes culturas de la antigüedad, Sumeria, Babilonia, y sin mencionar, pues, ahora, ¿no? La India, China 6.000, 7.000 años de historia ininterrumpida, la India también está por ahí. Rusia, bueno, no es tan milenaria, tiene un milenio, pero ya, bueno, se puede considerar milenaria también, ¿no? Sin embargo, un país como Estados Unidos, que no tiene ni 300 años, quiere decirle al mundo cómo tiene que hacer las cosas. ¿No? O cómo tiene que, últimamente ya está más radicalizado con esto del tema del veganismo, ¿no? De toda esta, El progresismo, ¿no? ajá, Las cómo tienes que comer, ideologías. cómo tienes que estar con la pareja, o sea, cosas de habitación, la verdad, ridículas, sinceramente, ¿no? Exacto. Ridículas. Entonces, no sé, frente a eso, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, hasta en el tema de la sexualidad, o sea, ¿qué le vas a decir tú a la India? Le vamos a decir a los indios, ¿no? A la gente de la India que han Cuando inventado es esta todo un música. ritual poético, el acto sexual entre hombre y Claro, mujer es toda una poesía. la China también tiene sus cosas de ese tipo, ¿no? O sea, y tú vas a venir con tu manualito de ONG, de enfoque de género, perspectiva de género, a decirle cómo tienes que cuidar a las mujeres, como dice mi amigo Carlos Rivera de Colombia, le mandamos un saludo, ¿no? ¿Cómo tienes que hacer eso? O sea, es para reír, es patético, y es algo algo que se puede ver como lo estoy describiendo, yo sé que mucha gente, ¿no? Nunca se dio cuenta, pero se da cuenta, sí, es cierto. ¿Por qué nos tienen que decir cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué? Por una cuestión de poder, ¿no? Al final de cuentas, la geopolítica es la idea justamente de pensar el mundo de manera pragmática, pero al mismo tiempo entendiendo que hay cuestiones de poder en muchas cosas. Entonces, si hay un modelo cultural que se impone al mundo de esta forma, no es gratuito, es un poder, ¿no? La unipolaridad, el profesor Dugin lo explica muy bien, ¿no? Después de durante la Segunda Guerra Mundial se vivió un momento de, vamos a decir, de multipolaridad crítica, había varios polos de poder. Luego de esa gran conflagración viene la bipolaridad, ¿no? El mundo bipolar, que es la Unión Soviética, que había quedado como lo que, vamos a decir, los dos que triunfaron, ¿no? El bloque occidental liberal capitalista respetado por Estados Unidos, la Unión Soviética, el marxismo, el comunismo, por la Rusia, que en ese momento era comunista, y bueno, en el siglo XX, desde la Segunda Guerra en adelante, va a ser eso. Eso va a ser lo que, esa fricción entre esos dos grandes bloques va a ser lo que va a configurar el orden internacional del siglo XX, ¿no? En gran parte. Hasta que se llega a fines, bueno, a fines del siglo, no, los 90, cae la Unión Soviética y se inicia un mundo unipolar, de un solo polo, porque el otro ya había caído, que era la Unión Soviética. Y ahí sale Francis Fukuyama para olear y sacramentar ese orden unipolar, teóricamente claro, porque en realidad superó sus expectativas de él y de sus seguidores, evidentemente, donde Estados Unidos iba a ser el monomundo, pues, ¿no? O sea, y de hecho que sí lo fue, ¿no? Los 90 fue
en la década, yo diría, de oro de ese orden unipolar, ¿no? Donde prácticamente Estados Unidos no tuvo, vamos a decir, alguien que se le oponga en el mundo, como lo había hecho la URSS hasta ese momento, ¿no? O sea, no había nadie más. Entonces se vivió un momento, incluso como dice el doctor Alberto Kuchenreuter, que le mandamos saludos y también lo tendremos en Proyecto Patria, un momento de post-geopolítica, ¿no? O sea, se habló que ya no la geopolítica ya está, ya todos somos lindos iguales, triunfó el libre mercado, eso va a disipar cualquier forma de guerra, no hay ningún problema y sigamos, el curso de la historia ya triunfó el capitalismo, el trípode era, ¿no? El trípode era la democracia liberal como sistema político-económico, perdón, político, el capitalismo en la economía, ¿no? Como única forma de modelo económico, ese era el modelo económico, y por último, en el plano axioético moral, ¿no? El individualismo. Sobre ese trípode es que se eleva, ¿no? La unipolaridad y se va a importar a toda parte del mundo, ¿no? Cosa que cualquier pueblo, cualquier país, y ha habido casos, por supuesto, que no esté de acuerdo con ese modelo de, vamos a decir, angloamericano, anglosajón, simplemente era visto como enemigo, y no solo de Estados Unidos, sino del mundo libre, ¿no? Entonces, hemos visto las invasiones, ¿no? A Irak, a Serbia. No, un amigo me dijo, pero la OTAN se ha hecho para defender, pero ¿qué? Y Serbia, Siria, Libia. No, no es un club de fútbol la OTAN. Entonces, ese mundo unipolar también tiene su fecha de caducidad y caduca, según los expertos, a inicios del siglo XXI, ¿no? Algunos van a decir 2005, otros 2008. Bueno, eso ya son variables, pero lo claro está es que después de esa década unipolar empiezan a retornar, a recuperar, Rusia recupera posiciones estratégicas ¿no? En el plano, vamos a decir, geopolítico. Rusia es un país de geopolítica total, ¿no? Mantener semejante territorio por más de 1000 años, hacerlo crecer y todo el tema, ¿no? Aún después de la Unión Soviética sigue siendo el país más grande del mundo, 10% aproximadamente de la tierra emergida del planeta. Entonces, recupera posiciones estratégicas a nivel geopolítico y Putin ahí está, es el Putin 1, como dicen, que eleva a Rusia, la encuentra humillada, la encuentra perimida, la encuentra, vamos a decir, sobajada, ¿no? Después de la caída de la Unión Soviética y la hace recuperar sus posiciones estratégicas. China, por otro lado, juega con el capitalismo, ¿no? Sí hay inversiones por acá, pero nosotros desde el Estado controlamos a dónde va y para qué, ¿no? Y se aprovecha de eso, ¿no? Y en ese proceso Occidente se ha desindustrializado porque todas esas fábricas han pasado al Asia y han hecho primar el crédito, el consumo, ¿no? Y al final de cuentas, lo que le da poder a los países, a las naciones, es la fuerza productiva, o sea, la industria. Entonces, eso todo ahora está en el Asia. Y ese es el mundo multipolar, ¿no? Donde Estados Unidos ya no es la primera potencia económica, es China, ya no es, algunos van a decir, como expertos, como Thierry de Mesón, ya no es la primera potencia militar, bueno, otros van a decir que todavía lo sigue siendo, pero Rusia está ahí, ¿no? En el plano militar. Entonces, la multipolaridad en sentido, ya vamos a decir, concreto, más concretamente hablando, como dice Alfredo Jalife, tu compatriota, por supuesto que siempre lo vemos, es una tripolaridad ya ahora mismo, que ha sido reconocido a regañadientes por los propios jerarcas militares, como Mark Milley a fines del año pasado lo dijo, ¿no? Estamos en un orden tripolar. Está, estamos nosotros, sí, pero están los rusos y están los chinos, así que tenemos que ver cómo nos las hacemos. O sea, ellos mismos reconocen eso. Y es el inicio, es el triángulo estratégico sobre el que se está construyendo este orden, donde ya también viene la India, por supuesto, Turquía también tiene su proyecto, todos los grandes países. Bueno, y América Latina, ¿qué me dices? Tiene también Eso su te iba a proyecto decir, regional, tiene su proyecto eso te iba a latinoamericano, decir. incluyendo a la Amazonia y respetando a la Amazonia con toda su cultura y abarca creo que 9 países, ¿no? O sea, la Amazonia está... No, sí, 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 te escucho, te escucho. ¿8? ¿O No, cuántos? te escucho, te digo. Sí, ¿cuántos países abarca la Amazonia? Son como Bueno, 9 de América Latina. más aproximadamente, ¿no? Ajá. Y nosotros es complicado. Bueno, mencionabas el tema de Latinoamérica. Claro, en la conferencia que hubo en la Universidad Nacional de Cajamarca, la primera conferencia en el Perú del profesor Alexander Dugin, nuestro compañero, nuestro colega Rafael Gálvez le preguntó, ¿no? ¿Cuál es el destino de Latinoamérica en el orden multipolar al que nos estamos adentrando? El profesor Dugin contestó algo muy interesante, ¿no? Latinoamérica tiene que ser el centro de su propio imperio, porque esa es la idea también de la multipolaridad, que hayan varios polos de poder, en función, como digo,
a sus historias culturales, a sus espacios geoculturales también, sus tradiciones, todo lo que tiene que ver con la identidad, con el ser y estar de cada pueblo. Entonces nosotros, como decía nuestro antenor Orrego acá en el Perú, somos un pueblo continente, ¿no? Tenemos, por más diferencias que hayan entre nosotros adentro, tenemos cuestiones sobre las cuales podríamos trabajar, coincidencias tan poderosas como el idioma y las creencias, la cosmovisión. De hecho, que sí hay seguramente diferencias, no digo que no, pero son relativas, no son absolutas, no pueden ser absolutas entre nosotros, ¿no? Si no, no hubiera esa comunicación que tenemos ahora mismo, por ejemplo. Claro, no, y el cariño, te digo eso, el ambiente de familia. Tú le preguntas a cualquier latinoamericano y lo que más ama en el mundo es su familia y su pueblo y la comida de la abuela, o sea, nuestra identidad, nuestra iglesia, nuestra religión, nuestras costumbres, la vida sencilla, el plato sencillo, o Mm. sea, es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sí, tenemos una identidad latinoamericana con una gran influencia de España por la religión y el idioma, y es lo que ha hilvanado a todos los países, la religión y el idioma en esta parte del mundo, ¿no? En América Latina. Y bueno, a ver, Carlos, entonces, un homenaje a Daria Daria, Dugina, ¿no? Que descanse en paz, que Dios la tenga en su santa gloria, que nunca más suceda esto, que no se silencien las voces de gente buena, inteligente, que busca la paz, la libertad de todos los pueblos, ¿no? Que esas ideas sigan circulando y que si no la conocían ahora la conozcan, que lean los libros de su padre, el más famoso es el de la cuarta teoría política, pero puedes mencionarme algún otro que se esté leyendo. bueno, Ah, tiene teoría, uno de Heidegger también, tiene un libro. claro, filosofía de un nuevo amanecer, interesante. Yo recomiendo para adentrarse ya en el plano geopolítico para entender más o menos la multipolaridad, lo que implica, teoría del mundo multipolar, ¿no? Pues yo creo que es un buen inicio. La cuarta teoría política, claro, es su propuesta de política superadora, como él entiende, de las teorías de la modernidad, ¿no? Engendradas por la modernidad, el liberalismo, el comunismo, fascismo, nazismo, ¿no? Todas dentro de ese marco. Y él, su propuesta justamente es salir de eso y ya no es otro sujeto histórico, ya no el sujeto histórico, vamos a decir, el liberalismo, que es el individuo, en el comunismo, que es la clase, en el fascismo, en el Estado, el nazismo, la raza, sino otro ser, otro sujeto, que es el ser, ¿no? El ser, como él dice. Es lo Exacto, más. ya no con ese pensamiento de que todo pasa por algo, ya basta de decir todo pasa por algo y la mano invisible es la que mueve al mundo. No, es que cada uno de nosotros sea actor y protagonista de la historia. Cada uno aporte lo mejor de sí mismo y haga pues este mundo multipolar, este mundo multicultural, este mundo donde el verdadero amor se da en la diferencia, en ser todos diferentes y así amarnos. No tenemos que ser igualitos para amarnos, al contrario, el discurso de igualdad derriba y derrumba esas necesidades especiales que cada uno tenemos. Si hombre y mujer somos iguales, ya no hay respeto a las necesidades especiales de la mujer y vaya que las tiene durante toda su vida, ¿no? En toda su vida fértil tiene cambios importantes, requiere atención especial. Lo mismo cuando se embaraza, lo mismo cuando tiene un bebé en periodo de lactancia. Entonces, hablar de igualdad con irresponsabilidad, como propone el mundo occidental, pues nos hace a todos ser nada, ¿no? Si somos lo mismo siendo hombre que mujer, ya no hay esa diferencia notable y maravillosa que nos hace buscar esa complementariedad y amarnos mutuamente entre hombre y mujer, ¿no? Y luego de ahí la familia y el clan y la tribu y las tradiciones y toda la historia. Entonces, que lean los libros de Alexander Dugin, porque también todos aquellos que se quejan sin saber de la Agenda 2030, ¿no? Y que van siguiendo a quien dice, es que la Agenda 2030 es de lo peor. Bueno, ahora van a entender muy bien cuando lean con lupa la Agenda 2030 y lean a Dugin, van a tener más argumentos para combatir la Agenda 2030 en aquellos puntos que con razón dicen no me gusta.
aunque no la hayan leído en directo, pero se corre la voz, ¿no? De ciertos grupos que dicen, no, no, la Agenda 2030 es lo peor. Bueno, pues tienen razón en decirlo, lamento que no sepan por qué lo dicen, pero tienen razón en decirlo. Hay que leerla a pie juntillas y en paralelo los libros de Dugin para que tengan más argumentos y defiendan entonces sus culturas y tradiciones diversas y plurales, que eso nos hace ricos a todos a nivel mundial. Como el Papa Francisco dice en Fratelli Tutti de una forma súper sencilla, no se trata de ser iguales, se trata de respetar la diferencia, de respetar la historia y la cultura de cada pueblo y dialogar y quererse así siendo todos diferentes. Perfecto, sí, sí. Curiosamente, ya que mencionas y estás recomendando los trabajos de Dewey, es muy curioso porque mucha gente no sabe cómo clasificarlo, ¿no? Porque inspira tanto a gente de derecha como a gente de izquierda, ¿no? Es no interesante, Es que porque la verdad atrae, y ahí se rompe la dicotomía. Cuando uno se encuentra con la verdad, ya no importa si te has movido en la derecha o en la izquierda, sino que te gozas en la verdad que encontraste y ahí te encuentras a muchos otros que llegando desde distintos puntos, lo mismo dice el Evangelio, llegarán de todos lados a reunirse en la verdad. tiene que ser así. Bueno, entonces, la verdad, Te interrumpí, dilo, dilo, dilo. no, no, está muy bien, tienes razón, o sea, tiene que ser así, ¿no? No veo otra forma yo de cómo pueda ser. Por eso es importante, ¿no? Por eso es un pensador que va a pasar a la historia, ya pasó a la historia, y de acá a, no sé, a 100 años, este incidente va a ser recordado en los libros de historia mundial, ¿no? Exacto. Entonces es importante, te puede gustar o no te puede gustar Dougie, pero si no lo conoces, estás en nada en los debates del siglo XXI. Nada más se puede decir, o sea, Sí, no, yo recomiendo que se lo debería revisar a profundidad, ¿no? No para creerle, sino para entender cómo está pensando, ¿no? Y ver qué cosas interesantes nosotros podemos adoptar, o más que adoptar, adaptar, ¿no? A nuestras perspectivas, a nuestras cosmovisiones, a nuestras formas de entender el mundo, la vida en sí mismo, ¿no? O sea, como bien has dicho, nuestro pueblo continente que es Latinoamérica, Iberoamérica, Indoamérica, como le quieras decir, tiene una forma de ser y estar, ¿no? Que nos hace únicos y diferentes a los rusos, nos hace diferentes a los africanos, nos hace diferentes a cualquier otro, al mundo anglosajón, etcétera. Entonces, eso nos va a servir bastante en este contexto de configuración mundial, donde la identidad retorna después de una época de opacamiento, donde se pretendió establecer un modelo antropológico único, tanto para hombres, para mujeres, para todo el mundo, ¿no? Importado desde Europa, Estados Unidos, que digamos, es un fragmento de la población mundial, no es el mundo. O sea, nosotros a veces pensamos por tanto bombardeo mediático que se nos hace, que Hollywood es el mundo. No, 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 para nada. Dugin rescata las perspectivas de un gran pensador político alemán y geopolítico también, Carl Schmitt, ¿no? Cuando dice el mundo siempre será más grande que Estados Unidos. O sea, y de hecho que sí. Entonces nosotros a veces, porque estamos en influencia directa, ¿no? Por parte de esta, guste y disguste también somos parte de ese occidente, no del mundo anglosajón, ¿no? Pero de otro tipo de occidente que llegó hace bastante tiempo. El occidente que está ahora, como dice Diego Fusaro, que también es un allegado del profesor Dewey, es una anglobalización, ¿no? Es la última fase del occidente que también ya es la que con la que ahí nomás se queda, ya no puede dar más al mundo. bueno, y los europeos también ya se están dando cuenta ahora que se están quedando sin gas y sin calefacción y todo Ese es eso un tema. y que temen un invierno terrible y tal, y que los precios de los alimentos se han subido muchísimo y que el desempleo ha crecido enormemente. Tienen hasta 14% de índice de desempleo en varios países de No, Europa. eso sí he visto, ¿no? Se pensó que nunca más, mejor dicho, que Europa era el epítome del desarrollo y del progreso y era impermeable a problemas del tercer mundo como los que nosotros habitualmente estamos acostumbrados, la escasez,
desempleo, la pobreza, en fin, ¿no? Para empezar, no toda Europa es lo mismo. Una cosa es Alemania, otra cosa es España, otra cosa es, no sé, los países del este de Europa, ¿no? Son realidades distintas, ¿no? Hay una Europa central y una Europa periférica. Pero lo que tienen en común toda Europa, periférico, central, cuando hablo central me refiero a Alemania, que es el motor económico, ¿no? Más alto PBI, etcétera. Francia, que todavía sigue manteniendo posiciones estratégicas en lo militar, por lo menos dentro de Europa, ¿no? Porque más allá, no, o sea, ¿cómo te das cuenta que una superpotencia es superpotencia? Porque lo que pase dentro de va a afectarle a todo el mundo. Entonces, Estados Unidos tiene ese nivel. China, evidentemente, tiene ese nivel. Miremos todo lo que nos rodea, cuánto de lo que nos rodea es más de China, empezando por estos aparatos que estamos hablando. Sí. Y ahora Rusia, a Rusia se la quiso sobajar por bastante tiempo, pero ¿qué? Los rusos que tienen, no, Rusia es un, como dice el amigo Enrique Refollo de España, principal traductor de Dubien al español, le mandamos saludos. Se pensó que Rusia era un grifo abandonado en medio del estepa, ¿no? Esa era la visión que se quería dar en Occidente por buen tiempo, pero ahora, ¿qué nos ha demostrado esta guerra? Que de Rusia dependen correctamente los flujos correctos de suministros para el sistema mundo, o sea, tanto, si quieres, el sistema mundo es un término de Manuel Wallerstein, un geopolítico interesante también, Y que vamos a... muchos países dependen de sus fertilizantes, Ajá, de sus sí, granos, dependen de exacto. su gas, muchos países en todo el mundo. Nosotros, claro, Y ahora por varios países miembros de la OTAN se están retractando de las sanciones en contra de Rusia porque están viendo la ajá, dependencia adquirida durante años y años y años y no pueden renunciar a esa relación comercial porque se quedan despojados de un bien necesario como es para la vida, el pues alimento, el fertilizante, el gas. justamente allí voy. Entonces, ¿por qué pasa eso? O sea, de Europa, o sea, lo natural es que Europa haga negocio con quien tiene el gas más cerca, más barato y de mejor calidad que Rusia. Si los gasoductos están listos, ¿no? Lo que pasa acá es que, otra vez, ¿por qué es importante la geopolítica? Porque nos permite entender que estas estrategias que implementa Estados Unidos ya lo implementaron sus padres, los británicos, y que están claramente esgrimidas, ¿no? O sea, por sus grandes estrategas anglosajones. Me refiero a Mackinder, por ejemplo, que entendía que toda esa Eurasia, ¿no? Porque a veces la gente, ¿cómo nos enseñan tan mal geografía? La gente, los muchachos terminan el colegio y no saben que Europa y Asia son el mismo bloque, piensan son espacios separados. No, Europa en realidad es la península de Eurasia, o sea, si tú ves bien es una cosita chiquitita. Europa toda entra en Brasil, toda Europa entra en Brasil, incluso sobra territorio, para que tengamos una idea. A veces mis alumnos se quedan con la boca abierta, que Sí. nunca se nos dice eso. La geopolítica es importantísimo, con eso se entienden muchas cosas, desde la subida de los... ¿Cómo explicar, por ejemplo, les digo, ¿no? Para, incluso para la autoestima, ¿no? Para la ¿Cómo, autoestima de cómo países explicar? tonamericanos donde cabe España o donde cabe Correcto. Francia. Por ejemplo, en Perú entran, Ucrania dicen que es el país más grande de Europa. Bueno, en Perú entran dos Ucranias y más, ¿no? Entonces, así como tú dices, nos hace sentir, ¿no? Así que era por lo menos geográficamente somos más grandes. Pero claro, hay muchas oportunidades, realmente estamos desperdiciando mucho, ¿no? Y Y somos todos seres humanos con el mismo potencial de desarrollo, ¿no? Y tenemos tierras, agua, mares, desiertos, montañas, cascadas, ríos. Tenemos un gran potencial humano. Lo importante es ya pararle al tema de las conquistas, dejar de intentar tener el poderío sobre otras naciones y más bien lograr un intercambio justo, equitativo, que permita a cada pueblo ser feliz y soberano, intercambiando amablemente con otros países a nivel científico, cultural, claro, médico, comercial, pero en paz. No tenemos por qué dominarnos unos a otros o condicionar las ayudas claro, internacionales a ciertos modos de vivir. Como ha venido sucediendo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo siempre condicionando las ayudas a un cambio en el estilo de vida. mm. Sí, claro, en Y no África, puede por ser. ejemplo, presidentes africanos se quejaban de eso, ¿no? De cómo es que Obama
también Estados Unidos exigía ciertos préstamos, etcétera, a cambio de introducir la agenda LGTB. Y bueno, entonces ahí se O ve. el Entonces, aborto, cosas así. no, el tema es claro, ¿no? O sea, si por algo están haciendo los BRICS, ¿no? Volvemos a los BRICS, por ejemplo, es un tema fundamental, ese bloque que en un momento solamente era un tema económico, ahora ya hasta que se convierte en un bloque geopolítico propiamente y de espacio intercivilizatorio, ¿no? Estamos hablando de casi el 42% de la población mundial integrada en ese bloque, casi los territorios más grandes del planeta, Rusia ya lo dije, tomémosle Brasil, o sea, simplemente Occidente ya no le puede ofrecer nada más al mundo, más que la guerra, ¿no? Vamos a ser claros en eso, ya no puede ofrecer más, ¿no? Está siendo rebasado por el bloque euroasiático integrado por Rusia, por China, y esa, Ucrania, Taiwán, esas son las fricciones donde se manifiesta justamente esta colisión de placas geopolíticas, como menciona el profesor Rubio, ¿no? Placas geopolíticas. Y volviendo a Europa, discúlpame por favor ahí antes que me olvide, si no me voy a olvidar. No, sí, sí. Tú mencionabas, ¿no? ¿Cómo es que están en estos problemas? Porque no tienen geopolítica propia. O sea, Europa ya tuvo protagonismo, jugó en las ligas mayores hasta la Segunda Guerra Mundial. De ahí en adelante, off, ¿no? O sea, Estados Unidos siempre quiso una Europa económica, ¿no? Pero nunca en Europa política, y menos geopolítica. O sea, por eso es que, ¿no? Les dicen con quién se tiene que comerciar y con quién no. ¿No? O sea, lo natural es que negocien con Rusia estos temas, pero no. Entonces, ¿por qué? Porque, como digo, ya son estrategias geopolíticas ya delineadas por el mundo anglosajón, ¿no? De bloquear a Rusia, de acercar a Rusia, de evitar a toda costa la posibilidad de una unificación propiamente euroasiática, ¿no? Con protagonismo, con el eje, vamos a decir, Moscú, Berlín, París, por ejemplo, ¿no? Ese sería, siempre ha sido la peor pesadilla del mundo anglosajón, hasta ahora, ¿no? Lo dijo recientemente un destacado estratega norteamericano, ¿no? Siempre ha sido nuestra intención bloquear eh, vamos a decir, los encuentros posibles estratégicos entre Berlín y Moscú, porque con los recursos que tiene Rusia y la tecnología que tiene Berlín, eso es una máquina que no vamos a poder parar, ¿no? Entonces siempre ha sido eso, ¿no? Y ahora no es casualidad que Alemania, que es la locomotora de Europa, sea la más afectada, porque la industria alemana se mueve con gas ruso. Y ahí otra vez el progresismo les ha jugado otra mala pasada, o sea, desmantelaron por el tema del ecologismo catastrofista que mañana se acaba el mundo, sus centrales nucleares, sus centrales de carbón, que ahora sus centrales de otra vez ante el contexto terrible que están padeciendo, el tema energético, bueno, están otra vez que las hacen funcionar. O sea, claramente no ha llevado a nada bueno todas esas políticas verdes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, qué interesante de verdad saber esto, es bien importante. Y es que cada país latinoamericano ya no se puede analizar a sí mismo independientemente de lo que pase a su alrededor. Imposible. Tenemos que analizar qué está pasando en cada país desde el contexto global. No queda otro remedio, pero eso ya hace tiempo, hace 30 años que teníamos que haber analizado todo el tiempo nuestros países desde el contexto global, porque así es, así ya estamos todos metidos en un lío que a ver cómo vamos desenredando la madeja para que cada país esté tranquilo con su forma de ser y de vivir en un intercambio justo a nivel internacional. Tal cual, querida Tere. En efecto. Bueno, ¿con qué cierras? Bueno, en primer término, agradecerte profundamente por este programa dedicado a Daria Dugina. Bueno, la vamos a recordar como la persona, la guerrera que fue, ¿no? Vamos a recordarla con mucho cariño y siempre intentando, bueno, pues enarbolar la antorcha que en su momento ya portó, ¿no? Que no se ha extinguido y que vamos a seguir portando. Entonces, básicamente eso, solidaridad siempre con el profesor Alexander Dugin, conozcan su obra, ¿no? Involúcrense en sus marcos teóricos, no para copiarlos, ¿no? Sino para conocer que hay otras formas de entender la sociedad, de entender la cultura, la civilización, la economía, ¿no? No a la manera solamente monótona, vamos a decir, anglosajona, si se quiere, ¿no? Que es prácticamente, como dije, la que da la pauta cultural, por lo menos desde todo el siglo XX en adelante. Entonces tenemos que tener nuestra propia perspectiva, entender que esos marcos vienen de ciertos polos de poder y que nosotros también tenemos que conformar un polo de poder justamente para hacer prevalecer nuestra identidad
frente a otros. Porque si algo enseña el profesor Willy, que eso es lo más importante, el ser, no es lo económico, no es lo material, ¿no? Es lo que uno es, lo que te hace diferente al resto. Y eso valorarlo y entenderlo como una potencialidad. No como citabas a Francisco, es muy cierto, o sea, no se trata de ser iguales, se trata de Así es. respetar las diferencias. Y Y eso es la... empezando, y Eso es, empezando por nuestros pueblos indígenas. En cada país latinoamericano hay pueblos originarios que tienen que respetar su idiosincrasia, su cosmovisión y todos los pobladores de cada nación respetar a los indígenas de su país, porque ellos son el alma del mundo. Esos pueblos originarios que todavía aman la tierra y aman a Dios y aman al ser humano, imagínate, aman a Dios, aman al ser humano y aman la tierra. Esa es gente bella, esa es gente bella. tal cual. Así es, mi querida Teresa. Ay, bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Es un placer platicar contigo. Te agradezco enormemente y espero que en Los otra agradecidos ocasión somos continuemos nosotros. charlando. Por supuesto, por supuesto. Gracias, que Queda Dios te pendiente bendiga. también una entrevista para Proyecto Patria también. Ok, no te preocupes, ya cuando sea posible que te veo muy, muy activo. Por Muchas supuesto. Sí, gracias, gracias por este rato. a Dios ti, te bendiga y saludos. descanse en paz, Daría Muchas gracias. Dubina. Gracias.